lo que hay más allá del universo, y por qué nadie quiere hablar de eso. Bienvenido a donde la ciencia deja de ser cómoda. Bienvenidos a Espacio Flipante, el lugar donde las preguntas incómodas flotan sin permiso y las respuestas, cuando llegan, siempre traen más misterio. Hoy vamos a cruzar una línea que no muchos se atreven a mirar, porque en uno de los bordes más lejanos del universo observable, ocurrió algo tan extraño que algunos científicos decidieron callar. Quédate hasta el final para entender por qué. Imagina que el universo fuera una gran esfera en expansión, como una burbuja de jabón inflada por la energía del Big Bang. En el centro de esa burbuja estamos nosotros, y a medida que pasa el tiempo, su superficie se expande más rápido de lo que la luz puede alcanzarnos. Eso significa que literalmente hay regiones del espacio que jamás podremos ver, no porque estén lejos, sino porque se alejan más rápido que cualquier cosa pueda moverse. Y aún así, algo allá afuera parece estar afectándonos. No hablamos de ciencia ficción. Desde hace más de 2 décadas, los telescopios más avanzados han detectado un fenómeno conocido como flujo oscuro. Un movimiento masivo de cúmulos de galaxias que se alejan en una dirección concreta, como si fueran arrastrados por algo gigantesco más allá del borde de lo visible. ¿Y lo mejor? Nadie sabe qué demonios es eso que los empuja. Este comportamiento fue identificado por científicos que analizaban el fondo cósmico de microondas, esa especie de eco fósil del Big Bang. Utilizando una técnica llamada efecto cinemático Sunyaev-Seldovich, notaron que la radiación se calentaba al pasar por algunos cúmulos de galaxias que iban demasiado rápido en una misma dirección. En pocas palabras, algo invisible, y probablemente monstruoso, los estaba arrastrando con una fuerza que no debería existir. Pero aquí empieza el problema. Según la teoría de la expansión acelerada del universo, nada fuera del universo observable debería tener ningún tipo de influencia sobre nosotros. Y sin embargo, esta corriente de galaxias dice lo contrario. ¿Una contradicción? ¿Un fallo en las teorías? ¿O simplemente una parte del universo que no queríamos ver? Lo único que queda claro es esto. Si hay algo ahí fuera lo suficientemente masivo como para mover cúmulos enteros, entonces nuestras ideas sobre el universo podrían estar tan incompletas como un mapa medieval, un tirón invisible con efectos muy reales. Lo más aterrador del flujo oscuro no es lo que muestra, sino lo que sugiere. En el año 2008, un grupo de investigadores liderado por un físico del Centro de Vuelo Espacial Goddard, un nombre que no repetiremos aquí por razones de saturación cósmica, publicó los resultados de su análisis sobre más de 1000 cúmulos galácticos. ¿El veredicto? Todos se estaban desplazando en la misma dirección con velocidades que iban de los 600 a los 1000 kilómetros por segundo. Sí, 1000 kilómetros por segundo. No por hora, por segundo. Si eso no te parece una exageración, es porque ya te rendiste ante lo absurdo del cosmos. Y la dirección de ese movimiento era aún más inquietante. Apuntaban a una zona específica del firmamento, justo entre las constelaciones de Hidra y Centauro. ¿Qué hay allí? Oficialmente, nada. Extraoficialmente, lo suficiente como para provocar debates incómodos en congresos de astrofísica. La idea de que el universo observable no sea todo lo que existe ha dejado de ser una fantasía New Age para colarse por las grietas de la ciencia seria. Porque si el flujo oscuro es real, entonces hay una concentración de masa colosal más allá de la frontera visible, tirando de todo lo que encuentra a su alcance como un anzuelo gravitacional imposible. Y aquí es donde los cosmólogos comenzaron a rascarse la cabeza con más fuerza que nunca. ¿Cómo puede algo más allá del límite del universo observable influir en lo que ocurre dentro? La respuesta más políticamente correcta es que no puede. Pero claro, eso es si asumimos que ese límite es real y no una simple barrera tecnológica. La clave puede estar en lo que ocurrió antes de que todo explotara. Literalmente, en los primeros instantes del universo, durante lo que se conoce como inflación cósmica, el espacio se expandió más rápido que la luz. En ese lapso ridículamente corto, todo lo que ahora está a miles de millones de años luz estaba junto. Es decir, ese algo que tira de los cúmulos pudo haber dejado su huella gravitacional en nosotros antes de que se separara, como una caricia olvidada de un monstruo que ya no vemos, pero que aún sentimos. El problema, claro, es que nadie quiere admitir oficialmente que eso pueda ser cierto, porque si aceptamos que algo más allá del universo dejó su marca, entonces admitimos que no estamos solos en la oscuridad. El universo no es tan uniforme como juraban. Hasta hace poco, los físicos estaban bastante orgullosos de la teoría que define al universo como un lugar homogéneo e isotrópico. Traducción para los mortales. Da igual hacia dónde mires, siempre verás lo mismo.
Un cosmos aburridamente uniforme, donde todo se distribuye como una sopa cósmica perfectamente removida. Pero entonces vino el flujo oscuro a patear la mesa. La existencia de una corriente de cúmulos galácticos, moviéndose en masa hacia una región concreta del espacio, contradice el principio de isotropía. ¿Y si esa región contiene una concentración de materia tan descomunal que está rompiendo las reglas? Pues entonces, querido espectador, nos han vendido un universo plano, cuando en realidad podríamos estar viviendo en una especie de pliegue cósmico. Un barrio tranquilo rodeado por estructuras masivas que jamás veremos, pero que siguen empujando desde su rincón de sombra. Y por si fuera poco, hay otro detalle jugoso. Algunas simulaciones cosmológicas han mostrado que para replicar el flujo oscuro tal como fue medido, se necesitaría una masa equivalente a cientos de supercúmulos galácticos concentrados en una sola región. ¿De dónde saldría semejante monstruo gravitacional? Nadie sabe. Pero lo más divertido es ver a los expertos sudar tinta para explicarlo, sin invocar términos como universos paralelos o estructuras primordiales ocultas. Porque claro, admitir que hay algo ahí fuera más allá del universo observable que no solo existe, sino que tiene efectos medibles aquí dentro, sería como aceptar que el mapa del mundo acaba en un abismo donde los barcos todavía pueden caerse. Y eso no queda bien en una presentación científica. Algunos cosmólogos ya han propuesto hipótesis alternativas para barrer el problema bajo la alfombra. Que si errores en los datos, que si contaminación en las mediciones, que si los cúmulos galácticos estaban exagerando porque querían atención. Pero lo cierto es que, al menos por ahora, nadie ha podido demostrar que el flujo oscuro sea una ilusión. Y lo que más molesta es precisamente eso, la posibilidad de que sea real, porque si el universo no es uniforme, entonces nuestra teoría más sagrada, la inflación cósmica, podría estar construida sobre una suposición falsa, y eso significa volver a empezar, desde cero. Lo que tal vez esté más allá, ¿y por qué no quieren que lo sepas? Aquí es donde la historia da un giro, uno de esos que haría sonreír a los guionistas de ciencia ficción, porque si el flujo oscuro no puede ser explicado por nada dentro del universo visible, la única opción que queda es mirar más allá. Y ahí, en ese más allá, es donde las teorías se ponen incómodas. Existen propuestas que aseguran que fuera del universo observable hay otros universos burbuja, regiones enteras de espacio, tiempo con sus propias leyes físicas, tan alejadas que jamás las veremos, pero lo bastante cercanas en los primeros momentos del Big Bang como para haber tirado de nosotros con su gravedad ancestral. ¿Suena exagerado? Tal vez. ¿Inverosímil? No tanto. Porque si hubo una inflación cósmica que expandió el universo desde un punto microscópico a uno más grande que la galaxia en una fracción de segundo, no hay ninguna razón para suponer que nuestra burbuja fue la única que se infló. Podrían existir trillones, algunas pequeñas, otras tan grandes, que incluso desde su borde nos dejaron un empujón gravitacional que todavía sentimos miles de millones de años después. Y es aquí donde entra lo más inquietante. En las últimas décadas, varios cosmólogos han empezado a considerar seriamente que el flujo oscuro no sea una coincidencia, sino una firma, una marca de colisión entre nuestro universo y otro que existía antes o junto al nuestro. Algo que ocurrió en los primeros parpadeos del tiempo, antes de que existieran átomos, luz o materia, y que ahora, siglos después, apenas notamos como un ligero empujón en la dirección equivocada. Por supuesto, esto no es algo que la mayoría de instituciones esté dispuesta a admitir públicamente. No porque sea conspiración aunque la palabra asome tentadora, sino porque reconocerlo implicaría reformular los fundamentos de la cosmología moderna. Sería como descubrir que el mapa del universo solo muestra la entrada de una biblioteca y que hay salas completas que nunca nos mostraron. El flujo oscuro podría no ser el indicio de una galaxia masiva oculta, sino la huella de una estructura más antigua, más extraña y más vasta que todo lo que entendemos. Y si eso es cierto, entonces no estamos viendo un fenómeno, estamos viendo una frontera. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el borde del universo. Si este contenido te dejó mirando al vacío con nuevas preguntas, suscríbete a Espacio Flipante, activa la campanita y comparte este video, porque en el cosmos siempre hay algo más allá del más allá.